Propaganda bélica durante la Guerra Civil Española. Cuanto más entendemos la neuroquímica de lo vivido, más nos damos cuenta que no se llega a probar alguna vez realmente cualquier tipo de realidad objetiva. La realidad está acoplada a la percepción, y la percepción puede ser mediada. Cierta música puede cambiar la forma en que procesamos una escena. Un momento puede parecer veraz o deshonesto, dependiendo del tono, dependiendo de si se trata de nublado o soleado, dependiendo del lugar en el que se está. Así que la realidad es mediada por la percepción. Y la percepción puede ser manipulada. Eso es lo que hacen los grandes líderes. Distorsionan la realidad y reinventan el presente. Aquí está la cosa. A continuación daremos un paseo por algunos de los métodos mediante los cuales se distorsionó esa realidad durante el conflicto bélico conocido como la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue un conflicto social, político y bélico que nació de la conspiración contra la República. Se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevado a cabo por una parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República Española. El 18 de julio de 1936 se inició la mayor tragedia de la historia moderna de España, una guerra fratricida que se saldaría con más de 600.000 muertos, decenas de miles de exiliados y una dictadura de casi 40 años de duración. Un conflicto de un trienio, antesala de la Segunda Guerra Mundial, que dejaría profundas cicatrices en la sociedad española. La guerra tuvo múltiples facetas, pues incluyó lucha de clases, guerra de religión, enfrentamiento entre nacionalismos opuestos, lucha entre dictadura militar y democracia republicana, lucha entre revolución y contrarrevolución, entre fascismo y comunismo. El país se dividió en dos bandos. El bando republicano era el bando del gobierno, de izquierdas. Contaba con la parte más importante del territorio, poblada por 14 millones de habitantes e integrada por 21 capitales de provincia. Sus recursos económicos provenían de la industria, la agricultura y las reservas de oro. La zona que permaneció leal al gobierno legítimo contó desde el primer momento con una infraestructura muchísimo mayor para su propaganda en prensa, radio, cine y editoriales. El bando sublevado era el bando que se enfrentó al gobierno, de derechas. Contaba con 11 millones de habitantes y 29 capitales de provincia. Sus principales recursos económicos estaban en la producción cerealística, la ganadería, el carbón y el apoyo financiero de las clases altas españoles y la Iglesia. A diferencia del bando republicano, cuando el bando franquista se consolida territorialmente en los primeros momentos, dispone de muchísimos menos instrumentos para difundir su propaganda. En los primeros meses del conflicto, la propaganda sublevada fue bastante precaria y voluntarista. Más adelante, con ayuda alemana e italiana, se fueron superando las deficiencias iniciales. La Primera Guerra Mundial había significado el nacimiento de la propaganda bélica. La Segunda Guerra Mundial será claramente el ejemplo del poderío de la persuasión de masas en un conflicto. Pero la Guerra Civil Española, como antecedente de la Segunda Guerra Mundial en terreno político e ideológico, y también el militar, lo es también en el terreno de la propaganda. Los medios de comunicación fueron utilizados estratégicamente durante la Guerra Civil Española para avanzar en la lucha por los ideales sublevados o republicanos y tuvieron un gran peso en el resultado final. En general, la propaganda iba dirigida a la población civil y militar en territorio propio, pero también se hacían esfuerzos por llegar a quienes se hallaban en la zona enemiga, y tanto el bando nacional como el republicano eran conscientes de las repercusiones internacionales de la lucha en España y cuidaron la propaganda exterior. Al golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, en España siguió de forma casi inmediata una brutal represión, ejercida desde ambos bandos que, persiguiendo la eliminación física del adversario, produjo decenas de miles de muertes. Desde los primeros días, en ambas zonas se desató una represión que se concretó en juicios sumarísimos y numerosos paseos. En el bando sublevado fueron los mecanismos judiciales instaurados por los rebeldes y las milicias falangistas y carlistas los que llevaron a cabo esta represión, con el beneplácito e instigados desde la cúpula militar.
El general Mola, el día 19 de julio, dio instrucciones explícitas. Es necesario propagar una atmósfera de terror. Tenemos que crear una impresión de dominación. Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. El terror blanco se refiere al largo proceso de violencia física, económica, política y cultural que sufrieron durante la Guerra Civil Española los partidarios del bando republicano en la zona sublevada. Para reducir la fuerza republicana, la España sublevada utilizó la brutalidad, con la intención de crear un planeado ambiente de terror, con violaciones y desmembramientos. Durante la Guerra Civil Española se ensayó el bombardeo de ciudades desde el aire, principalmente por parte del bando sublevado. También se ejercieron paseos y fusilamientos. Los paseos consistían en sacar de sus casas, amparados por la noche en la mayoría de los casos, a los que consideraban enemigos, y los llevaban para fusilarlos, normalmente al borde de las cunetas. Se eliminaron personajes emblemáticos de la República, como Federico García Lorca. Hubieron cientos de miles de presos internados en campos de concentración franquistas. Una vez terminada la guerra, los campos continuaron existiendo y muchos de los encargados de la represión o la administración en los campos habían sido víctimas en la zona republicana y por este motivo mantuvieron una voluntad de furia y venganza hacia los vencidos. En el bando republicano, desatada la contienda, el gobierno y el resto de instituciones públicas perdieron el control de los acontecimientos. Se desató una revolución que los desbordó, propiciando la creación de fuerzas paralelas y tribunales que fueron los que, principalmente, ejercieron la represión. El terror rojo es un término propagandístico acuñado por los sublevados para referirse a la represión en la zona republicana durante la Guerra Civil Española, y alude a una sucesión de actos criminales por parte de grupos de izquierda que en ocasiones incluyen al gobierno de la República. Con la pérdida del control por parte del gobierno republicano de la situación, muchos se tomaron la justicia por su mano. La entrega de armas a contingentes fuera del control del Estado se unió a la oportunidad de realizar ajustes de cuentas personales. Los saqueos y quema de monasterios e iglesias y el asesinato de miembros del clero católico se convirtieron en una característica percibida en las fuerzas leales al gobierno de la República y opuestas al golpe de Estado. La actual comunidad autónoma del País Vasco y la comunidad foral de Navarra permanecieron prácticamente ajenas a la violencia religiosa. Tras un breve juicio en las Checas, se decidía si el acusado debía ser fusilado y se procedía. Una checa era una instalación que durante la Guerra Civil Española utilizaban los milicianos del bando republicano para detener, interrogar, juzgar de forma sumarísima y ejecutar a sospechosos de simpatizar con el bando contrario. Las sacas de presos consistían en la extracción masiva y sistemática de presos de las cárceles con el objeto de ser asesinados o trasladados. Los utilizaron principalmente como represalias por los bombardeos por parte de la España sublevada. Las banderas, estandartes y uniformes se utilizan para identificar o representar a una persona o un grupo de personas. También puede servir para transmitir señales para comunicarse, es decir, para hacer distinción entre distintas facciones. En la Guerra Civil Española, el uso de este tipo de simbología era muy común entre los diversos grupos paramilitares de distinta ideología. En el bando sublevado destacaban los carlistas. El carlismo es un movimiento político español de carácter tradicionalista y legitimista surgido durante la primera mitad del siglo XIX como reacción al proceso de modernización liberal, que pretende el establecimiento de una rama alternativa de la dinastía de los Borbones en el trono español, y que en sus orígenes propugnaba no solo la vuelta al antiguo régimen, sino también una política de cristiandad. El carlismo combatió el liberalismo e hizo bandera de la defensa de la religión católica, la patria y la monarquía tradicional, con lo cual, en 1936, los carlistas se alzaron en contra de la Segunda República con el mismo ímpetu que en la Primera Guerra Carlista, luchando por Dios, por la patria y el rey. Su bandera oficial es el aspa de Borgoña. Fue Falconde quien oficialmente adoptó el aspa de Borgoña como bandera y estandarte oficial de la comunión tradicionalista. Esta bandera representa para los carlistas la tradición católica española y la época imperial en la cual durante más de 300 años
fue utilizada como bandera nacional e imperial. En el uniforme de los requetés, la prenda más destacada siempre fue la boina roja. Era un símbolo de distinción, en el cual los requetés afirmaban que si no llevaban la boina roja, no eran requetés. El uso de la boina roja entre las filas requetés también se deben a motivos históricos, y se remonta hasta la Primera Guerra Carlista. A causa del pobre equipamiento de los voluntarios carlistas, cada cual acudía al combate con ropas pagadas por sí mismo, dando lugar a tropas completamente heterogéneas. Los voluntarios encontraron en la boina roja, en su origen de color blanco, un elemento común para distinguirse en la batalla. Así, el origen de su prenda más distinguida, la boina roja, da prueba de la precariedad de sus tropas y su material. Pero cuando la boina se convirtió en un símbolo del carlismo, el general Baldomero Espartero prohibió en el año 1838 llevar esta prenda a toda clase de personas, tanto militares como paisanos. Con el tiempo, las boinas volvieron a acampar entre la población. Otro grupo destacado eran los falangistas. Fue un partido político español de ideología fascista y nacional sindicalista, fundado el 29 de octubre de 1933 por José Antonio Primo de Rivera, primogénito del fallecido dictador Miguel Primo de Rivera. Con gobiernos autoritarios, la derecha y los sectores financieros y empresariales más reaccionarios sintieron la necesidad de un partido fascista que había demostrado ser un buen freno en Europa al desarrollo de movimientos de masas de izquierdas. Instaurada la Segunda República, iniciado el proyecto democratizador, cristalizan los primeros intentos de Falange Española, promovida por estos sectores reaccionarios. Al ser un movimiento político prácticamente nuevo comparado con los carlistas, su bandera y uniforme no tienen tanta historia. En cuanto al uniforme, lo compone una camisa azul mahón, queriendo simbolizar a los obreros industriales, la boina roja del carlismo, que se impuso después del decreto de unificación, y una corbata negra introducida por Franco como símbolo de luto por la muerte de José Antonio Primo de Rivera, fusilado nada más comenzar la Guerra Civil Española. Pasando al bando republicano nos encontramos con Eusko Gudarostea. Eusko Gudarostea fue la denominación utilizada por el pequeño ejército creado por el gobierno de Euskadi durante la Guerra Civil Española. Con posterioridad pasó a ser conocido como Cuerpo de Ejército de Euskadi y posteriormente 14º Cuerpo de Ejército, denominación que recibió tras su integración oficial y orgánica en el Ejército Popular de la República con motivo de la política gubernamental de integrar todas las agrupaciones militares de la zona republicana bajo una misma organización y dirección. Para empezar con su bandera, la ikurriña, esta fue adoptada en 1936 tras la aprobación del Estatuto Vasco de Autonomía. En otros aspectos, esta simbolizaba para los gudaris la libertad de su patria. Los orígenes de la ikurriña se remontan a finales del siglo anterior y principios del siglo XX, con el comienzo del nacionalismo vasco liderado por Sabino Arana. Mientras que el uniforme de los gudaris, es decir, de los nacionalistas vascos, tenía mucho en común con el de los carlistas en el ámbito cultural. Por ese motivo, su prenda más destacada es una boina, pero a diferencia de los carlistas, la de estos era negra. Sin embargo, estos, los gudaris, eran simples campesinos que se habían unido para luchar en contra del fascismo, con lo cual sus uniformes eran heterogéneos, sucediendo el mismo caso que les pasó a los carlistas durante su primera guerra. Otro grupo destacado, los comunistas, o las brigadas internacionales, fueron unidades militares compuestas por voluntarios extranjeros de 54 países que participaron en la Guerra Civil Española, junto al ejército de la Segunda República. La nacionalidad más numerosa fue siempre la francesa, con una cifra cercana a los 10.000 hombres. Buena parte de ellos eran de la zona de París. La mayoría no eran soldados, sino trabajadores reclutados voluntariamente por los partidos comunistas o el Comintern. Incluso eran veteranos de la Primera Guerra Mundial. La bandera de estos era la roja con la hoz y el martillo. Tuvo gran importancia para los diversos movimientos políticos de carácter marxista. El color rojo representa la sangre del pueblo, mientras que la hoz y el martillo son las herramientas de trabajo de los obreros y campesinos. Yendo al uniforme, las brigadas internacionales no hacían uso de un uniforme para su distinción, simplemente usaban muchos de sus miembros un brazalete rojo, ya que estos no eran un ejército bien formado y entrenado, sino que simples obreros.
El anarquismo, una rama que proviene del movimiento obrero, es decir, una escisión, logró una gran influencia durante la Guerra Civil Española, concretamente en las zonas rurales de Andalucía entre los jornaleros y en Cataluña. A pesar de ser muy numerosos, no obtuvieron grandes victorias, debido a la desorganización que había entre sus filas causada de su ideología. En cuanto a la bandera, la roja simbolizó el movimiento obrero. Los primeros anarquistas la habían tomado como enseña. Después se prefirió la bandera de color negro para diferenciarse de los socialistas, que también utilizaban una bandera de color rojo. Aunque hay usos anteriores de banderas que conjugaban ambos colores en Italia y México, la popularización definitiva vino cuando el sindicato español Confederación Nacional del Trabajo tomó la bandera roja y negra como enseña del anarcosindicalismo, mientras que estos no usaban un uniforme como signo de distinción. Sin embargo, al igual que los comunistas, utilizaban un brazalete, pero en su caso de color negro. Los lemas tuvieron una gran importancia a la hora de mantener la motivación de los soldados, expresando siempre determinación por la batalla. Con lo cual, los lemas de cada grupo político estaban basados en la ideología que estos seguían. Un ejemplo muy claro eran los carlistas: por Dios, por la patria y el rey. O los falangistas, haciendo uso de un lema que se utilizó durante la España de Franco. Este es: arriba España, o España, una grande y libre, simbolizando la unidad de España, es decir, un estado centralizado, todas las provincias por igual. Entre los grupos sindicales, los comunistas hacían uso de lemas más famosos que los anarquistas. El primero de ellos era proletarios de todos los países, que tenía como objetivo promover la revolución y la toma del Estado a través de la fuerza. Mientras que también otro lema que se hizo famoso fue no pasarán, en un principio utilizado como grito de guerra con el objetivo de animar a las tropas, concretamente a las brigadas internacionales, a retener a las tropas del bando sublevado para que no tomasen Madrid. Y el lema anarquista Tierra y Libertad hace referencia a la situación de los jornaleros andaluces, los cuales estos no tenían tierras y dependían de los terratenientes andaluces, muchos de ellos partidarios de la extrema derecha española. Las canciones de la guerra civil no son simples composiciones musicales. Representan la otra lucha de dos bandos irreconciliables, la lucha de la palabra. A continuación conoceremos las letras de algunos de los principales himnos y canciones que fueron cantados por combatientes de uno u otro bando durante el conflicto bélico. Oriamendi es el himno del carlismo. Su nombre viene de la batalla que tuvo lugar en el monte homónimo, situado en las inmediaciones de San Sebastián, en 1837, durante la Primera Guerra Carlista, en el que el ejército carlista derrotó al cristino. Según cuenta la leyenda, tras la derrota de las tropas liberales, los carlistas entraron en el campamento cristino, tomando como botín de guerra armas, uniformes y también la partitura de una marcha militar compuesta por un músico inglés y arreglada por un liberal donostiarra, sin letra para conmemorar la victoria de los cristinos y a la que los carlistas pusieron letra. La primera letra fue compuesta en euskera guipuzcoano. Más adelante, con los arreglos musicales de Silviano Cervantes y la letra compuesta por Ignacio Balestín Azcárate, se llegó a la versión más famosa de esta marcha. Durante la Guerra Civil Española fue uno de los himnos de combate al requeté, y por decreto del 27 de febrero de 1937, aprobado por el general Franco, canto nacional de la España nacional, junto con el Cara del Sol de la Falange y la Marcha Real, con letra de José María Pemán. Por Dios, por la patria y el rey, luchamos nuestros padres. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. El Cara al Sol es el himno de la Falange Española de las Jons. Lo compuso un grupo de escritores vascos: Rafael Sánchez Mazas, Pedro Murlane Michelena y Jacinto Miquel Arena, convocados por José Antonio Primo de Rivera junto a Agustín de Foxa y otros miembros de la dirección del partido, con música del compositor vasco Juan Tellería, cuya composición de 1934 se titulaba originariamente Amanecer en Cegama.
No mencionada anteriormente, la Legión Española es una fuerza militar dirigida y creada en 1920 por José Millán Astray. Esta tuvo un gran éxito en la Guerra del Rif. Tras finalizar la Guerra del Rif, la Legión Española se quedó acuartelada en África, concretamente las posesiones que ellos habían defendido. Sin embargo, tras el estallido de la Guerra Civil y la llegada del general Francisco Franco a Marruecos, este cuerpo militar cruzó la península ibérica, concretamente empezando desde Andalucía con ayuda de la aviación alemana. Este cuerpo se caracterizó por ser muy agresivo y violento, debido a que eran las unidades de élite del ejército español. Sin embargo, entre ellos se vivía un gran ambiente de emoción. Dentro de este gran ambiente era muy común cantar canciones de la Guerra de Marruecos, concretamente El novio de la muerte, el que para muchos es el himno de la Legión. El novio de la muerte nació como cuplé en los años 20, creada por Fidel Prado, que impresionado por las gestas de la Legión, tercio de extranjeros hasta 1925, compuso la letra donde el amor empuja a un hombre a buscar el olvido en el tercio. El himno sigue acompañando a los caballeros legionarios portando el Cristo clavado en la cruz en la Semana Santa malagueña. Los republicanos utilizaban el himno de Riego. Este fue el himno de la República Española. Este fue compuesto en 1820, con letra de Evaristo San Miguel, un liberal español. Fue también himno de España durante el trienio liberal de Fernando VII. Una vez finalizado este, más adelante, fue proclamado himno y marcha oficial de la Segunda República Española, como símbolo del progreso y el nacimiento de una nueva España. El Eusko Gudarostea se identificaba con la canción Eusko Gudariak. Fue escrita en 1932 por José María Garate, entonces presidente del PNV, basándose en la melodía de Atzo Bilbon Ningoen, una canción tradicional alavesa. La letra fue modificada durante la Guerra Civil Española por Alejandro Lizaso Ismendi, que le añadió la estrofa final para darle un aire más triunfante y combativo. Cabe destacar que este fue el himno de la comunidad autónoma vasca durante la Guerra Civil Española, que luego más tarde fue sustituido por el Gora eta Gora beti. Eusko gudaria gera Euskadi askatzeko gerturik daukago dola bere aldez emateko. Las brigadas internacionales se identificaban con la Internacional. Este era el himno del movimiento que ellos seguían. Esta es la canción más cantada del movimiento obrero y del sindicalismo. Se le considera el himno de los trabajadores y trabajadoras del mundo entero. La letra original en francés la escribió en 1871 Eugène Potier, trabajador electo de la Comuna de París y exiliado tras la sangrienta represión de esta primera experiencia revolucionaria obrera. Varios años más tarde, Pierre de Jettier la recuperó y la musicalizó. Seguidamente fue adoptada por la Segunda y la Tercera Internacional. Los anarquistas se identificaban con la canción A las barricadas. Este es el título con el que se le conoce a una de las canciones más populares relacionadas con el anarcosindicalismo en España durante la Guerra Civil. Es también el himno de la Confederación Nacional del Trabajo y la Confederación General del Trabajo. La dramática contienda civil, desarrollada en España entre 1936 y 1939,
dio un importante impulso a la creatividad de los artistas gráficos y determinados círculos intelectuales. El cartelismo político se convirtió en el escaparate popular de las consignas del gobierno, los partidos políticos y sindicales y el aparato propagandístico de la rebelión militar. Así, los carteles de la Guerra Civil Española fueron una herramienta política y social empleada por el gobierno de la República y los distintos grupos ideológicos que participaron en la contienda tras el golpe militar del 18 de julio de 1936. Los carteles de la Guerra Civil son vivos y prácticos a los civiles de España. Fue una parte esencial del aspecto visual de la Guerra Civil en España. Los colores brillantes y los mensajes destinados salieron de las imágenes de los carteles. Los carteles fueron muchos, y eso da la idea de que las imágenes fueron importantes a los ojos de los contendientes, y ante una España con una escasa cultura y alfabetización. Los principales lugares de impresión fueron Madrid, Barcelona y Valencia, ciudades donde la resistencia de las facciones leales a la República duró más y con mayor desarrollo en las artes gráficas. Pero también hay que mencionar las imprentas de Bilbao, Castellón, Santander o Gijón, y, fuera de España, París, Moscú y Leningrado. Entre los editores, los más prolíficos fueron el Ministerio de Instrucción Pública y el Ministerio de Propaganda de la Segunda República Española. Entre los particulares, sindicatos, partidos políticos y asociaciones, cabe mencionar UGT, PCE, CNT-AIT, Juventudes Libertarias y Falange Española. Los carteles del bando sublevado utilizaron eslóganes sobre la unidad de España, la fe y el catolicismo, la tipografía gótica y el prototipo de superhombre. De igual modo aparece simbología básica fascista o triunfalista, como el águila bicéfala o el yugo y las flechas y la esvástica nazi. Muchos artistas de la época pusieron su inventiva y talento al servicio del bando nacional, al que voluntariamente o no debían servir. No había muchos carteles nacionalistas, pero siempre representaban mensajes en clave y directos. Por las armas, la patria, el pan y la justicia. Este cartel estaba en el servicio del movimiento nacionalista. El mensaje es claro. El ejército o acciones violentas fueron necesitados para asegurar la justicia, la comida para el pueblo y los valores de los españoles con la patria. Bolchevismo, injusticia social. El mensaje de este cartel es muy claro: limpiar España de los desechos republicanos. Así, en el bando nacionalista podemos encontrar carteles como: comprad productos españoles, el comunismo destruye la familia, España, una, grande, libre, Franco, Franco y Franco. O también como: la falange os llama, por Dios y la patria, alistaos y liberación, patria, Franco. En los carteles del bando republicano se resalta la importancia de la educación, la lucha contra el fascismo y la necesidad de disciplina, entre otras cosas. En cuanto a los símbolos, se representaron la hoz, el martillo y otras herramientas industriales y la estrella de 5 puntas y la de 3. Los carteles republicanos pretendían presentar las desventajas y ridiculizar al régimen de la oposición. Este primer cartel, titulado Los Nacionales, es una caricatura de los rebeldes y sus apoyos internacionales. El cartel contrasta el término los nacionales, usado por los rebeldes durante la guerra, con varias figuras que muestran sus apoyos extranjeros. El segundo cartel, las brigadas internacionales. Estas fueron grupos organizados de voluntarios extranjeros que vinieron a España a luchar contra el fascismo. Obreros en su mayoría, que además de su colaboración efectiva, convirtieron la lucha de la República en una causa universal. En el bando republicano podemos encontrar más carteles como: ayuden a los héroes vascos,
aplastar al fascismo, aumentar la producción, defiende a tu hijo, las milicias os necesitan, la fuerza pública, el Oso de Madrid destrozará al fascismo o el Generalísimo. Los medios de comunicación fueron utilizados estratégicamente durante la Guerra Civil Española para avanzar en la lucha por los ideales nacionalistas o republicanos y tuvieron un gran peso en el resultado final. En la documentación militar son frecuentes las peticiones de los jefes y oficiales para que se envíe prensa a sus unidades con el fin de mantener y elevar su moral. En el bando republicano se produjo una auténtica explosión de prensa de trinchera en las distintas unidades del Ejército Popular. La radio fue uno de los recursos más utilizados para la propaganda en ambos bandos, por donde llegaron numerosos mensajes radiofónicos desde el extranjero. La propaganda radiofónica tuvo una enorme importancia en ambos bandos. Cuando comenzaron a llegar las noticias del levantamiento armado, el Ministerio de Gobernación comenzó a radiar una serie de notas cada media hora en la que resaltaba la normalidad de la situación. Según los motivos, cada método publicitario variaba en importancia. En el caso de la publicidad para lo militar y civil, la radio era definitivamente el mayor recurso. Sin embargo, se solía utilizar varios medios de comunicación de forma conjunta, como ocurría con el parte oficial de guerra, el cual era emitido por radio y analizado y reproducido por la prensa. También existieron muchos periódicos de guerra destinados al sostén de la moral de los combatientes, así como a su adoctrinamiento político e ideológico. Contribuyeron también a las campañas de alfabetización que, a pesar de las enormes dificultades, se llevaron a cabo en los frentes de batalla. Los periódicos llegaban también a las trincheras y eran leídos y comentados con avidez por los soldados. Además, tuvo gran importancia el parte oficial de guerra, pues el anuncio de nuevas conquistas o la ocultación y desmentido de las derrotas propias constituían elementos importantes que podían influir en la moral de la población en ambas zonas. El parte oficial de guerra se emitía por radio y era reproducido y analizado por la prensa. También existieron diferentes propagandas que no se podrían agrupar dentro de ninguno de los anteriores. Ahora mencionaremos algunas que hemos considerado las más interesantes. Dentro de los dos bandos, concretamente en diversos grupos como son los carlistas y los nacionalistas vascos, coincidían en muchos aspectos. Esto cabe destacar en el árbol de Guernica. Este árbol simboliza las libertades tradicionales de Vizcaya y los vizcaínos, y por extensión las de los vascos. No solo sobrevivió al bombardeo de Guernica, sino que además también fue defendida por los carlistas una vez tomada la villa, ya que los falangistas querían talarla como símbolo del nacionalismo. Sin embargo, los carlistas y los nacionalistas coincidían en aspectos como la creencia en Dios, respetar los fueros, hablar el euskera, incluso juntos cantaban el Guernica Coarbola. El árbol santo de las tradiciones vascas, el viejo tronco secular fuerte e inquebrantable como el alma de la legítima Vasconia religiosa y española. Hoy, a la sombra del altar de sus fueros profanados, la Guardia de la Nueva España vigila, hecha símbolo de la fe y la civilización. En octubre de 1938 comenzaron los propagandísticos bombardeos del PAN realizados por aviones de los franquistas sobre las hambrientas ciudades republicanas. El motivo que dieron los rebeldes fue: en plena guerra, el Frente Nacional ofrece victorias constantes y la retaguardia una normalidad absoluta. De nada se carece en la zona de la auténtica España, ni de artículos de primera necesidad, ni de artículos de lujo. Pan para todos los españoles, tabaco en abundancia para todos los fumadores. Estos son dos artículos que se encuentran en cualquier parte de la España nacional. En zona roja, sin embargo, se carece de ambos.
Al celebrarse la gran fiesta nacional, los españoles de Franco han querido dedicar un recuerdo a sus hermanos en campo enemigo y han decidido enviarles precisamente esas dos cosas, pan y tabaco. Así, lanzaron panes y tabaco con la siguiente inscripción: en la España nacional, una, grande y libre, no hay un hogar sin lumbre ni una familia sin pan. Vuestros jefes exportan las cosechas y malgastan el oro en propagandas calumniosas o en comprar armas con que prolongar vuestra agonía. La España nacional siente la angustia que padecéis y os envía una muestra de su recuerdo para los niños, las mujeres y los ancianos. Todo es mentira, las propagandas rojas. Este es el pan de cada día en la España de Franco, el que guardamos en nuestros graneros para compartirlo el día de la liberación con los hermanos católicos. La respuesta de las autoridades republicanas fue bombardear con calcetines, medias, camisas y tejidos en general sobre distintas localidades de la zona sublevada y especialmente su capital, Burgos. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid respondió con una nota el 4 de octubre en la que se decía: el pueblo de Madrid, rebosante de dignidad, se ha negado a comer el pan arrojado de esa manera y lo ha entregado a los departamentos municipales y establecimientos militares, quienes con instintos de fieras han ametrallado y siguen ametrallando a las mujeres y niños, quienes están sembrando el luto y la desolación en los pueblos, quienes bombardean poblaciones civiles, haciendo víctimas de su pesanía y de su cobardía a tantas mujeres y niños, destrozándoles, no podrán hacerse creer como personas honradas ante quienes sienten la dignidad propia de seres humanos y de antifascistas. Uno de los mayores logros propagandísticos en el bando leal fue el conocido altavoz del frente. En el bando republicano se construyeron camiones blindados dotados de un potente equipo de altavoces destinado a la labor propagandística en primera línea. Contaban con un amplificador, un micrófono y un altavoz gigantesco que, según las circunstancias, podía alcanzar hasta 5 kilómetros. En sus emisiones se alternaban charlas de distintos dirigentes con música revolucionaria o poemas cantados. Se utilizaron para dirigirse tanto a las propias tropas cuanto a las del enemigo. También se emitía desde Unión Radio programas breves en distintas lenguas para los combatientes de las brigadas internacionales. La propaganda cinematográfica tuvo también un papel destacado. En los primeros momentos, los sublevados carecieron por completo de material cinematográfico, mientras que en la España leal comenzaron a multiplicarse las películas documentales. Por su parte, la Subsecretaría de Propaganda del Gobierno republicano, cuya sección de cine estaba a cargo de Manuel Villegas López, produjo numerosas películas y documentales. Así, la propaganda cinematográfica fue considerada como un instrumento fundamental por los diferentes grupos que componían el bando republicano. Llegó a ser tan importante como la propaganda difundida a través de la prensa escrita, en particular fuera de España, donde la palabra y la imagen reemplazaron las armas. Nunca un conflicto europeo había atraído hasta entonces a tal número de reporteros y camarógrafos, lo que entonces se llamaban documentalistas, para filmar el desarrollo del enfrentamiento bélico. Aunque no de gran importancia, la poesía estuvo presente en ambos bandos. En el republicano tenía como objeto alfabetizar, mientras que en el nacional tenía como objeto íntegro la publicidad. Los temas comunes en la poesía fueron la patria perdida, la evocación de la lucha, la derrota con nostalgia, los recuerdos y el ansia de volver y la preocupación por la realidad donde viven. El teatro y otros espectáculos públicos fueron utilizados por los republicanos, mayormente, aunque también por los sublevados. Sin embargo, el teatro de los republicanos tenía como primer objeto no la propaganda, sino la transmisión de cultura. En conclusión, la propaganda jugó un papel de gran importancia durante la Guerra Civil Española,
consiguiendo motivar a los soldados, nuevos para las filas y la deserción en las filas enemigas. Con el fin de la guerra civil no llegó el fin de la guerra de la propaganda. Hubo represión durante la posguerra y el régimen de Franco contra los perdedores de la guerra civil, quienes les apoyaban o podían apoyarles, los que eran denunciados como antifranquistas, así como posteriormente los miembros de organizaciones políticas, sindicales y en general, quienes no estaban de acuerdo con la existencia de la dictadura franquista, manifestaban su oposición al mismo y quienes constituían o podían constituir un peligro para el mismo. Las víctimas del terror rojo fueron ensalzadas y glorificadas como mártires en la cruzada nacional contra el comunismo por parte del régimen franquista. En 1940, por orden de Franco, se inició la construcción del Valle de los Caídos, un enorme conjunto monumental en recuerdo de los caídos del bando sublevado en la guerra civil. Formado por una basílica, una abadía y una enorme cruz de unos 150 metros de altura. Allí están enterrados Primo de Rivera y el propio Franco. Además, en las escuelas se enseñó la historia según Franco, por lo que tenía una gran capacidad de influencia sobre la población. Damas y caballeros, si digo que ustedes han sido un buen jurado, aceptarán el cumplido, tomarán su decisión y seguirán con sus vidas. Pero si digo que ustedes han sido un jurado honorable y que confío en su inquebrantable determinación por mejorar el conocimiento de la sociedad, dando a conocer la guerra oculta que se dio a la par de la bélica guerra civil española, reconocerán el ingenio de este alegato y declararán este vídeo magníficamente enriquecedor.